Piero Quispe ha sido vendido a México por casi $2 millones. De hecho, es la venta más cara de la historia de Universitario de Deportes y una de las ventas más caras de la historia del fútbol peruano. Ojo, solo si contamos ventas de la liga peruana al extranjero, no estamos contando jugadores peruanos que ya estaban en el extranjero y luego los fichan otros equipos. Pero aquí llegamos a una pregunta. Nos sorprendemos mucho con precios que rondan el millón o los 2 millones, pero si vemos en otros países, por ejemplo en Ecuador, Kendry Páez ha sido vendido al Chelsea por más de 20 millones. Y hace algunos años, Ecuador y Perú no estaban tan alejados uno del otro. Es más, históricamente Perú tiene más títulos que Ecuador. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Vamos a conocer cuáles fueron las ventas más caras de la historia de la liga y por qué es que estamos en esta situación. Y el primer jugador de la lista es uno bastante nuevo. Su venta ocurrió en el año 2022 al Al-Fateh de los Emiratos Árabes Unidos. Estamos hablando de Alex Valera. Y ojo, solo estamos contando el precio que se pagó cuando lo compraron. No estamos contando variables ni nada de eso porque no sabemos cuáles son ni cuánto se terminó pagando. Pero el precio inicial de Alex Valera fue de $1.300.000. ¿Quién lo diría por un jugador que hace algunos años estaba en equipos de Copa Perú o hasta jugando fútbol playa? Más de $1 millón que ingresó Universitario por Alex Valera cuando se lo llevaron para el Al-Fateh. Luego de eso, las cosas para Valera no fueron muy bien, no se terminó de adaptar a ese equipo, terminó regresando y hasta metido en un lío legal con el club. Pero eso no le quita que sea la séptima venta más cara de la historia del fútbol peruano. En el sexto lugar encontramos un fichaje de casi 10 años atrás, Jordi Reina, cuando se fue de Alianza Lima al Red Bull Salzburgo por $1,5 millones. ¿Se acuerdan la famosa temporada de Reina, el campeón hoy me voy? Y la verdad es que Reina, a pesar de que la gente no le tiene mucha fe y no tiene demasiados fans, ha sido de los pocos peruanos que una vez que salieron se quedaron afuera. Se fue a jugar al fútbol de Austria, luego estuvo por Alemania, estuvo por Canadá, Estados Unidos y se ha conseguido mantener. Y el $1,5 millones que le pagaron a Alianza Lima en 2013, en esas épocas se veía mucho más grande que ahora. No sabemos qué hizo Alianza con esa plata después, pero Jordi Reina fue en ese momento una de las ventas más caras de la historia del fútbol peruano. Al final no terminó destacando en la selección, tampoco tuvo una carrera súper exitosa, pero al menos se mantuvo afuera, que ya es algo. En el quinto lugar tenemos a una de las ventas más importantes de la historia de la liga. Importante porque abrió mucho camino por Europa. Y estamos hablando de la venta de Farfán en el año 2004 al PSV de Holanda. Y si bien el PSV pagó lo mismo que pagaron por Jordi Reina en 2013, o sea $1,5 millones, yo lo coloco arriba porque todos sabemos que en el 2004 el dinero tenía otro tipo de valor, sobre todo los dólares. Por la inflación podríamos decir que $1,5 millones de esa época valdrían como 5 millones varios años después. Así que por eso lo coloco arriba, y Farfán es de lejos una de las ventas que mejor salieron. Tuvo una gran carrera, estuvo en Holanda, luego estuvo en el Schalke 04, triunfó con la selección peruana, jugó en el Mundial, estuvo en Rusia y hasta llegó a regresar a Alianza Lima para salir campeón de vuelta, aunque su segunda etapa ya no fue tan buena individualmente. La venta de Farfán fue muy importante porque fue uno de los primeros jugadores peruanos de la era moderna que cuando se fueron a Europa no les fue mal, al contrario, triunfó. Y de haber querido tal vez un poco más o de tener algo más de ambición, habría llegado sí o sí a jugar en uno de los equipos más grandes. En el cuarto lugar encontramos a otro jugador de Alianza Lima. De hecho, hay varios jugadores de Alianza entre las ventas más caras. Y aquí está Claudio Pizarro, que por cierto costó sí lo mismo, $1,5 millones, pero del año 1999. Por eso lo coloco más arriba. Que un jugador peruano haya sido vendido por más de $1 millón en los años 90 es un hecho histórico para el fútbol nacional. Cuando Alianza lo vendió al Werder Bremen, Pizarro había jugado solamente 2 temporadas, había marcado casi 30 goles y de todas maneras ha sido la venta más exitosa de todos los tiempos porque la carrera de Pizarro habla por sí sola. Se convirtió en un ídolo en el Werder Bremen, fichó por el Bayern Múnich, en su momento fue uno de los delanteros latinos más reconocidos en todo el mundo, hizo muchísimos goles, ganó muchos títulos, tuvo un mal paso por el Chelsea, pero luego regresó a Alemania, ganó la Champions
y se convirtió en todo un referente de la Bundesliga. Lamentablemente en la selección no pudo ser igual, pero nada le quita que ha sido uno de los jugadores más exitosos y una de las ventas más caras. Se los repito, más de $1 millón por un peruano en los años 90 era algo que casi nadie se hubiera imaginado. En el tercer lugar, de manera increíble, encontramos a un jugador que la gente no se esperaría ver tan alto, pero tenemos que poner las cosas en contexto. Wilmer Aguirre, otro jugador de Alianza Lima, vendido por $1.600.000, le ganó a Farfán y a Pizarro por 100.000, vendido al San Luis de México, y como les digo, hay que ponerlo en contexto. Estamos hablando del Wilmer Aguirre post partido contra Estudiantes de La Plata, seguramente la victoria más recordada de toda la historia de Alianza Lima en la Libertadores. Y ese día Aguirre saltó al estrellato porque marcó 3 goles, los argentinos le pusieron el apodo de El Rayo, lo llamaron Messi, de todo. Saltó al estrellato, todos lo conocieron. Y en medio de todo eso, en ese mismo año, llega el San Luis de México y le pone a Alianza Lima $1.600.000 sobre la mesa y lo convierte en la segunda venta más cara de la historia del club. Y en ese momento, la venta más cara de la historia del fútbol peruano. Y Aguirre, la verdad, en México le fue bien. Tuvo buenos años, marcó muchos goles, hizo una buena carrera de jugador en ligas latinoamericanas. La gente lo recuerda más por los memes, por las recopilaciones de sus goles fallados, pero en su momento a veces parecemos olvidar que Aguirre fue de los mejores jugadores peruanos que habían. Y si analizamos toda su carrera, ha sido una de las más exitosas a nivel local, pero lo dejamos ahí. En el segundo lugar encontramos al más reciente de todos, Piero Quispe, vendido este mismo año por casi $2 millones. Aún no hay una cifra oficial, pero todos los medios lo están tirando por ahí. Vendido de Universitario de Deportes al Pumas de México. Y les digo la verdad, hace 2 años no solamente no se conocía a Piero Quispe, sino que nadie lo tenía como la venta más importante de la historia de la U. Sabemos que $2 millones en el año 2023 no parece ser mucho. Pero tenemos que saber de dónde viene Quispe. Hace 1 año y medio era un jugador desconocido para la mayoría, sobre todo internacionalmente. Nadie lo tenía fichado. Recién en el último año empezó a salir y sobre todo cuando jugó en la selección fue donde la mayoría lo conoció. Al menos para mí es un claro ejemplo de superación, de trabajo serio y que de tal vez haber tenido más fe en él cuando era más joven, lo habrían podido vender antes y quién sabe si hasta por más dinero. La cosa es que al fin salió y $2 millones para la U ahora les vienen perfecto. Y en el primer lugar, como la venta más cara de la historia de la liga peruana, tenemos a Kluivert Aguilar. Y el caso de Kluivert da para un video de solamente él. Vendido por $2.8 millones, casi 3 millones, de Alianza Lima al Citigroup. O sea, a los señores que son dueños del Manchester City, del New York City, del Girona, y que increíblemente hasta el día de hoy no ha regresado a la liga peruana, cuando muchos ya pensaban que lo iba a hacer. La verdad es que la venta de Kluivert en su momento fue un suceso, porque sigue siendo la venta más cara de la historia, y muchos ya lo estaban poniendo con la camiseta del Manchester City, que en algún futuro podría compartir equipo y ser dirigido por Guardiola, pero nada más lejos de la realidad. Uno de los motivos principales por los que se pagó tanto por Aguilar es primero porque era un jugador muy joven, en esa época tenía 16, 17 años nada más, y físicamente era un prodigio. Era fuerte, era veloz, tenía experiencia internacional y le sacaba mucha ventaja a otros jugadores, incluso jugadores mayores que él. Pero hasta ahí nomás quedó. En el extranjero no le alcanzó para tener lugar en un buen equipo del Grupo City, y ahora está jugando en la Liga de Bélgica. Al menos se mantiene, pero para todo lo que se vendió en su momento en el año 2020, ya pasaron 3 años y todavía no ha hecho nada destacable en su carrera afuera. Al menos sigue por allá, y espero que siga muchos años más. Así llegamos a la conclusión final. ¿Por qué los precios son tan bajos? ¿Por qué los peruanos no pueden valer tanto? Y es una combinación de muchas cosas. La mala fama internacional que tiene el jugador peruano, porque así como hay casos de éxito como Pizarro o Farfán, esos solo son la minoría. La gran mayoría suelen salir mal, así que los equipos afuera ya no están tan interesados en depositar mucho dinero por un jugador de la liga peruana. Antes prefieren jugársela por chicos de Ecuador, de Colombia o hasta de Chile y Paraguay. También que la mentalidad del jugador peruano promedio suele ser visto como un riesgo en muchos equipos.
No están dispuestos a depositar tanto dinero por un jugador que podría tranquilamente salir mal, que en cualquier momento se puede convertir en un indisciplinado, un fiestero, en alguien que no se cuida. Y además, formar a un jugador joven peruano que ya de por sí no son tan bien formados en sus academias o en sus clubes, es también un gasto aparte para los equipos del extranjero, un gasto que no quieren hacer. Prefieren contratar a jugadores más hechos. Y si buscan a un peruano, como al final van a tener que hacer más inversión en ellos, prefieren pagar menos. Incluso pagarlo a plazos, simplemente porque la confianza está bastante venida abajo. Es por eso que nuestra venta más cara no llega ni a los 3 millones de dólares, que en el fútbol actual 3 millones es nada. Con un solo día de recaudación el Manchester City ya recuperó ese dinero. Así que hay todavía muchas cosas por cambiar.